La primera presentación de hoy corresponde al programa de educación titulado Perspectivas y retos de la educación en la región de Occidente. Quien realizará la presentación del programa será el doctor Maynor Rodríguez Hernández. Posteriormente, cada investigador expondrá sus resultados de investigación. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar acá y bastante motivado por todas las personas que nos están colaborando y que se han unido al programa y que se han unido hoy, esta mañana, ya sea por Zoom o por el YouTube. Y eso pues muestra el interés que tenemos por la universidad. El programa en sí, pues vamos a ver si voy a compartirlo. Eh, Rápidamente, pues este programa inició con la colaboración de doña Alicia Alfaro, profesora que ya está retirada y que desde el 2003 se hizo cargo del mismo y trató eh, de impulsarlo en el departamento, junto con el apoyo de la vicerrectoría y por supuesto de la coordinación de investigación. Como breve reseña histórica, pues a partir del 2003 ella se hizo cargo y hasta el 2014. Luego la compañera Ligia Quesada, ella también está ya retirada, se hizo cargo y por último la compañera Maricruz. Bueno, ¿cuál es el propósito de este programa? Pues el propósito es contribuir al mejoramiento y la calidad de la educación en los diferentes niveles del sistema de educación formal, igual o así también como en la educación no formal. ¿Cuál es el objetivo del programa? Investigar los retos y perspectivas de la educación en la región de Occidente, en los diferentes niveles. Y esto para desarrollar diferentes proyectos encaminados a dar solución a las problemáticas que se generan en el ámbito educativo. Y también contribuir al mejoramiento de la educación en la región de Occidente. Entonces, el programa tiene un enlace importante con la Dirección Regional de Educación de Occidente y se trata pues de brindar soluciones a las problemáticas que día a día se generan en el ámbito educativo. ¿Cuáles líneas de investigación se admiten, se proponen? Bueno, la convivencia democrática en la educación costarricense, valoración de perspectivas y retos de la educación en la región. Se ha incorporado también la parte de educación en ciencias del movimiento humano, la salud física, mental, psicológica, estudiantil y docente, diversidad en la educación de la región, paradigmas vigentes de la teoría curricular, y su relación con los planes de estudios vigentes, incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos, identidad de las y los docentes en los diferentes niveles de la educación. Y pues se le ha brindado la oportunidad a diversos docentes o investigadores, diversos proyectos que vengan a fortalecer no solamente al departamento, sino a la educación de la región. Y eso es un aspecto muy importante que se debe considerar porque como departamento de educación, y no solo por contar con 4 carreras, sino que también toca otras ramas de la enseñanza de. Y entonces es importantísimo que estos espacios, como el que estamos abriendo hoy justamente, eh, visualicen las tareas, las labores que se desarrollan desde el departamento y pues con la colaboración de todos los y las investigadoras que tenemos en el departamento y en el programa. De igual forma, invitarles para que se suscriban, para que en el futuro también presenten sus proyectos, sus propuestas para ser valoradas
y ojalá contar con la presencia de cada uno y cada una de ustedes como investigadoras e investigadores. Así que esta era una breve reseña del programa y pues invitarles para que nos acompañen en toda esta semana, que vamos a tener varias actividades. Muy bien, a continuación tendremos la ponencia Prácticas Inclusivas en la Alfabetización de Adultos y Jóvenes, un estudio de casos en 2 aulas abiertas de la Dirección Regional de Occidente, a cargo de la magíster Maricruz Mejías Vindas. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Correcto. Sí, muy bien. Okay. Gracias. Y a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, agradecerles y contentísima de estar nuevamente, iniciar esta semana participando de las jornadas de investigación que realmente siempre nos traen cosas muy buenas y es todo aquello, aquella labor que a veces no se nota desde las aulas, ¿verdad? De un centro tan importante como es la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, pero que es un trabajo que vamos realizando los docentes y que realmente cuando uno inicia colaborando en todo lo que es y aprendiendo en todo lo que es investigación, se va enamorando realmente. Voy a pedirle a Minor que me haga el favor de compartir. Ustedes me van indicando el tiempo, ¿verdad? Minor, ¿me avisas ahí con alguna señal para que no se me pase el tiempo? Tranquilidad, ya puedes compartir. Ok, excelente. Muy bien. Esta investigación que les voy a compartir, abrir pantalla completa, es una investigación sumamente interesante que nació desde una interrogante que tuvieron unas estudiantes nuestras y que se convirtió en toda una investigación, fue planteada y aceptada y realmente para nosotros fue un placer iniciarla. Digo nosotros porque esta investigación inicia en el 2018 con la compañera Ligia Campos, compañera de educación primaria que ya se retiró y después de un tiempo quedo yo a cargo de dicha investigación. Ya como ustedes lo pudieron ver ahí, la investigación se llama Prácticas Inclusivas en la Alfabetización de Adultos y Jóvenes, un estudio de casos de 2 aulas abiertas en la Dirección Regional de Occidente. Si Dios quiere, está para finalizar en este diciembre, ¿verdad? El 31 de diciembre del 2020. Así que está pronta a finalizar. Ha tenido sus altercados, por supuesto, desde la pandemia, ¿verdad? Que ahora les voy a contar un poquito cómo nos afectaron, pero que al mismo tiempo nos enseñaron muchísimo. Esta investigación contó con la participación de al menos 7 personas, entre docentes, estudiantes que usan este servicio. Contarles que el servicio de alfabetización de adultos es un servicio que brindan las escuelas, es un sistema que tiene las direcciones regionales, el Ministerio de Educación, por supuesto, y atiende personas adultas que no pudieron concluir su educación primaria, ¿verdad? Entonces, estos servicios los brindan como recargo algunas docentes que imparten lecciones en las mañanas con sus niños y que para la noche también participan en el proceso. Se llevó a cabo con 2 instituciones que fueron José Joaquín Salas y Alberto Manuel Brenes, las 2 ubicadas en el cantón de San Ramón, cantón central, y con el propósito de lograr emitir criterios comparativos con respecto a los objetivos de esta investigación. Fueron elegidas al azar las instituciones. Contarles también que no son todas las instituciones las que brindan el servicio de alfabetización de adultos. Generalmente son las instituciones que llamamos centrales, en cascos centrales de provincia o de cantones, ¿verdad? Importantes, no siempre el servicio se brinda en todas las escuelas del país. Si en algún lugar rural, por ejemplo, se requiere el servicio, pues se puede abrir, ¿verdad? Pero generalmente la gente acude a los servicios que se dan en instituciones centrales de los cantones.
Con respecto a la metodología, nosotros quisimos comprender un proceso inmerso en la realidad sociocultural, como es la educación de personas adultas, ¿verdad? Queríamos no solo incursionar en cómo era que ellos aprendían, sino también en una parte muy importante que es por qué ellos no lograron terminar su primaria, ¿verdad? Qué factores sociales estaban influyendo en esa parte y el contexto, cómo ayuda a estas personas no solo a poder lograr tener una primaria completa, sino también cómo los inmerse a la parte social, digamos, a volver a una sociedad que, como nosotros ya sabemos, pues muchas veces discrimina, ¿verdad? El hecho de que una persona no sepa leer o escribir, que una persona no tenga la primaria completa, ¿verdad? Sabemos que eso les cierra mucho las puertas a ellos. La investigación tiene un enfoque cualitativo, ¿verdad? Que es de acción indagatoria. La idea era que fuera una manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su investigación, y un proceso circular que varía constantemente, ¿verdad? De manera que nosotros pudiéramos percibir no solo la parte, como les digo, de la cantidad de personas que asisten al servicio o cuántas personas logran graduarse, sino también qué está pasando con estas personas, cómo están siendo incluidas a la sociedad, qué perspectivas tienen ellos de la vida, qué esperan después de que logren obtener ese título de primaria, ¿verdad? Qué es lo que ellos sueñan, qué anhelan, ¿verdad? Después de ese proceso y cómo piensan hacerlo, ¿verdad? Se toma como base el paradigma de la teoría crítica y se establece la autorreflexión. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar dar respuesta a determinados problemas, ¿verdad? Entonces la idea de nosotros era entonces descubrir cómo ellos estaban logrando llevar su vida incluyéndose a la sociedad, cómo lo estaban logrando y qué podríamos nosotros desde la universidad hacer para ayudar también a estas personas, que es una de las actividades más importantes que la universidad tiene. Bueno, contarles un poquito que la persona estudiante que hace uso de este servicio sobrepasa los 20 años de edad, ¿verdad? Son aulas con pocos estudiantes, de 6 a 17 estudiantes máximo es lo que ellas atienden ahí. Existe el aula que es de alfabetización, que fue con la que nosotros trabajamos más, sin embargo no pudimos tampoco dejar de lado la parte del aula de segundo ciclo, perdón, que es el aula donde ya ellos, luego de aprender a leer y a escribir, pasan, digamos, a lo que es el cuarto, quinto y sexto grado de la escuela, ¿verdad? Para optar por el certificado de enseñanza primaria, ¿verdad? Los y las docentes que laboran en este servicio son graduados de educación primaria sin ninguna especialidad, ¿verdad? Pues generalmente estos docentes son de educación primaria, conocen muy bien el proceso de primero y segundo ciclo, no tienen una especialidad, por decirlo así, en la enseñanza del adulto, por lo menos con los que estuvimos trabajando, porque sí existen especialidades, y realizan la labor como un recargo de funciones, donde obtienen de un 30 hasta un 50% sobre el salario base. Entonces, por ejemplo, están los docentes que solo dan clases, que reciben un recargo de funciones y que además reciben un 30% más de su salario. Y también están los docentes que no solo tienen la función de trabajar con los estudiantes, sino también que tienen a cargo todo lo que es la parte administrativa de directores, por decirlo así, una especie de directores. Ese director atiende tal vez 5 o 4 escuelas al mismo tiempo, un circuito completo, por ejemplo, también, ¿verdad? De la dirección regional, donde ese director se encarga de todo lo que se refiere a papeleo, se refiere a matrículas de los estudiantes, hacer todas las gestiones que tienen que ver con graduaciones, exámenes que ellos hacen, que por cierto ahora el 30 de octubre ya ellos hacían, bueno, ahora el domingo hacían los exámenes, los de sexto grado, ¿verdad? Estos docentes laboran con grupos donde un 75,66%
son de más de 20 adultos y un 24,67 labora con grupos conformados entre 10 y 19 personas. La totalidad de las personas que asisten a las elecciones lo hacen por libre elección, ¿verdad? Ya son personas adultas, no son elegidos ni participan de alguna encuesta, no fueron motivados por otros a asistir. No hay una encuesta que diga que surja de que las docentes vayan, por ejemplo, a las casas, como sucede muchas veces en la primaria. Por ejemplo, ahora que se abrió el servicio de materno, ¿verdad? Que fue obligatorio, las docentes hicieron encuestas en los hogares para ver cuántos niños menores de 5 años estaban en las casas y podían asistir al servicio. En este caso no sucede nada de eso, los estudiantes llegan a la escuela, se enteran de que la escuela ofrece el servicio y simplemente ellos se matriculan, ¿verdad? El único ente gubernamental que se entera del analfabetismo de las personas es el EVAIS, que sí tiene una encuesta ahí donde les preguntan a las personas si saben leer y escribir, pero de parte de la dirección regional por lo menos no hay un estudio que nos diga que quiénes son las personas, dónde están, en qué barrios, por ejemplo, ¿verdad? En qué localidades de San Ramón o de Occidente podríamos ubicar a la mayoría de esas personas. Sí se sabe en conversaciones con la asesora regional que existe al menos casi un 4% de personas en la región de Occidente que no saben leer y escribir. En el objetivo general de este trabajo, quisimos analizar las prácticas metodológicas que se utilizan en la alfabetización de jóvenes y adultos y determinar si tienen concordancia con las políticas de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no puede ser el mismo trato que nosotros le damos a un niño, por ejemplo, que está siendo alfabetizado, al trato que nosotros le vamos a dar a un adulto que está siendo alfabetizado. Y cuando vinieron todas estas políticas de educación inclusiva, pues con más razón a nosotros que nos gusta mucho toda esta parte, nos ha gustado mucho en el área de educación primaria, de la psicopedagogía, y hemos trabajado mucho con las prácticas de educación inclusiva, que nos ha fomentado inclusive este TCU en el que trabaja la compañera Floribel y que realmente nos ha traído muchas enseñanzas a nivel no solo universitario, sino de la educación de la región. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces, porque casi siempre pensamos, bueno, están siendo incluidos porque están en una escuela recibiendo alfabetización, pero bueno, ¿qué de lo que está recibiendo ahí realmente está permitiendo que esa persona sea incluida en una sociedad, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de un niño donde yo realizo prácticas metodológicas en el aula que me permiten a mí conocer si el niño está siendo incluido o no, sino que se trata de personas que van un ratito a la escuela a recibir un poquito de enseñanza, a practicar la lectoescritura y luego se van a sus casas y tienen ya, ¿verdad?, un círculo de vida diferente, donde muchas veces, y ahora por ahí se los comento, ellos tienen la ilusión no solo de obtener ese título y aprender a leer y escribir, sino de tener un espacio en la sociedad, ¿verdad?, que les permita a ellos desarrollarse como personas. Nosotros en la primera etapa de la investigación, nosotros nos dimos cuenta, bueno, que el servicio había cambiado a nombre de aula abierta. Después, haciendo muchos estudios, nos dimos cuenta de que de aula edad, después nos dijeron que no, que se llamaba aula abierta. Bueno, la cuestión es que sí, hubo un nombre por ahí, el aula edad, que se le adjudicó hace poco a este servicio. En el objetivo 1 y 2, quisimos identificar las estrategias que utilizan los docentes y enumerar las estrategias que utilizan los docentes en la alfabetización de niños y jóvenes, no solamente para ver qué estrategias se utilizan para enseñar a leer, sino precisamente para ver la manera en que los incluían, ¿verdad? Entonces aquí nosotros nos encontramos con que los docentes no reciben capacitación e información en cuanto al abordaje pedagógico a la diversidad. Ellos no reciben ningún tipo de capacitación, la que se da comúnmente en la dirección regional para los niños que ellos atienden en las horas de la mañana, pero ya para la formación de adultos no reciben ningún tipo de capacitación. Los docentes participantes en el estudio muestran un total de desconocimiento acerca de la fundamentación teórica de estrategias metodológicas para trabajar con adultos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que ellos se hacen valer de libros que están estructurados para adultos, ¿verdad?,
y además que son para enseñarles la lectura y la escritura, pero no reciben ningún acercamiento a otras teorías que tienen que ver con educación de adultos, ¿verdad? Como las teorías, por ejemplo, que conocemos de Paulo Freire y otros autores que nos permiten a nosotros conocer cómo se le enseña a un adulto y sobre todo esa parte que es muy importante de que con la enseñanza tiene que ir también un reforzamiento de la personalidad, de ser más seguros, del papel que tenemos en la sociedad, ya como adultos que somos, ¿verdad? Ellos, muchos como padres de familia, que son, y situaciones que enfrentan. Porque también tenemos que recordar que las personas que asisten a los servicios de alfabetización de adultos son personas de bajos recursos, que además tienen situaciones económicas muy difíciles, ¿verdad? Que viven en los barrios que llamamos barrios bajos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del Cantón de San Ramón, donde también se les discrimina, ¿verdad? Por vivir en esos lugares o por tener familias con dificultades o por tener familiares porque ellos mismos lo expresan porque tienen familiares que en ese barrio venden drogas o han sido detenidos o tienen hijos que están en la cárcel porque asaltaron y ese tipo de cosas ellos nos los comentan, nos los cuentan en sus clases, ¿verdad? Las clases a las que quisimos observar. Entonces, por ahí también la discriminación y la poca inclusión que ellos tienen en la sociedad. Otro objetivo que teníamos por ahí es conocer la percepción que tienen los participantes de aulas abiertas con respecto a la inclusión que se les brinda en el proceso de alfabetización, con respecto a ellos, ¿verdad? A los estudiantes, estuvimos conversando con ellos, hicimos algunas, además de observaciones, estuvimos conversando antes de que iniciara la pandemia, en el año 2019 conversamos con muchos de ellos, no con la mayoría, no lo logramos, pero sí, porque ellos no son regulares en sus clases también, eso hay que decirlo, ellos no asisten siempre, a veces pasan semanas y no los vemos por diferentes situaciones, no se ven en el aula. Por ahí encontramos historias de vida de mujeres, principalmente jefas de hogar, ¿verdad? Que esperan a través de la alfabetización dar una transformación a sus vidas, ¿verdad? Ellas cuentan que, bueno, algunas que han sido agredidas, por ahí teníamos una historia de vida de una señora sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Que ella anhelaba aprender a leer, que ella quería ayudar a sus hijos, ¿verdad? Que tenía hijos y quería participar en la educación de sus hijos, anhelaba poder ayudarles, decía ella, sentarse con ellos a la mesa y poder explicarles, o por lo menos participar en todo el proceso. Era muy difícil para ella, donde quiera que llegaba, ¿verdad? Al hospital, decía ella, Levi's, y que ella no pudiera firmar, no pudiera entender lo que le estaban diciendo, no pudiera leer una receta, un examen, ¿verdad? Que ella pudiera llevar y saber leerlo para comprenderlo. Eso a ella la hacía sentirse, de palabras de ella, inútil, ¿verdad? Decía ella que eso la hacía sentirse inútil. La desigualdad social reflejada en las oportunidades de educación, también pudimos encontrar entre las conversaciones con ellos. Por ahí nos contaba un muchacho lo difícil que era para él conseguir trabajo, tenía 2 hijos pequeños, ¿verdad? Era dificilísimo llegar y decir que aún no sabía leer ni escribir, entonces eso le estaba dificultando mucho. Él esperaba un trabajo fijo, decía él, yo espero encontrarme un trabajito fijo que yo le pueda brindar a mi familia una mejor calidad de vida, pero hasta el momento no lo he logrado, ¿verdad? Muchachos jóvenes, no estamos hablando tampoco de gente de muy alta edad, estamos hablando de personas con 24, 25, 26 años, ¿verdad? Que participan del proceso. Sí había una señora ya grande, digámoslo así, de 72 años, que estaba participando, que también fue una experiencia muy bonita conocerla a ella. Por supuesto, todas estas personas con las que conversamos tienen desconocimiento acerca de conceptos como igualdad, inclusión, integración, ¿verdad? Aporte a la comunidad, autoestima, ¿verdad? Todos estos conceptos ellos los desconocen. Nosotros también en uno de los objetivos queremos relacionar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la alfabetización de jóvenes y adultos con las políticas de educación inclusiva. Este trabajito nosotros
nosotros esperamos tenerlo también, digamos, solidificado con una propuesta que ahora les voy a leer. Dice que ambos centros educativos participantes en la investigación se apoyan en un currículo uniforme, no se contextualizan las diferentes formas de aprender y capacidades de cada uno. Les estoy hablando de que cuando hacíamos las observaciones, llegamos a las aulas, ellos toman sus libros, sus folletos, materiales que la docente les proporciona, así, ¿verdad? Literal, como decimos, la docente se los proporciona porque ellos no pueden comprar absolutamente nada, no tienen dinero para comprar una copia, un libro. La docente es la que les proporciona todos los materiales que lleva, en lo que se refiere a material en papel, ¿verdad? Y un libro, un texto, digamos, que tiene el programa que es con el que ellos trabajan, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que se realiza. No hay, digamos, hay poco tiempo de trabajo, ¿verdad? Son más o menos como 3 horas de trabajo, que lleva también sus espacios de recreo y lleva sus espacios también de conversación, que es muy necesario en este tipo de aulas donde usted está llevando a cabo un tema y de pronto ellos ya quieren conversar acerca de eso, conocer más o dar su opinión, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a escuchar ahí todas las historias de vida y no existe como una metodología o no existe una mediación más constructiva, ¿verdad? Más significativa en el hecho de llevar a cabo sus clases, sino que se centra en esa parte de esta educación bancaria que nosotros conocemos hace mucho tiempo. Los docentes tienen creencias, mitos y actitudes con respecto a la inclusión que no les permite dar acompañamiento y apoyo a cada uno de sus estudiantes de acuerdo con sus habilidades y destrezas. Obviamente aquí no hay mucha diferenciación entre los diferentes estudiantes, lo que ellos conocen, lo que pueden lograr, ¿verdad? No se ahonda mucho tampoco en la vida del estudiante, ni lo poco que él cuenta ahí, ¿verdad? Y lo que se deja conocer a través de una encuestita que se les hace para tomar datos personales y todo lo demás, ¿verdad? Y lo que va surgiendo del corazón y de la palabra de cada uno de los estudiantes que está participando, porque ellos les gusta comentar, ¿verdad? Y les gusta contar, bueno, es que a mí me pasó tal cosa, ver, es que ayer llegó la policía a la casa de la vecina, y, ¿verdad? Y empiezan a contar cuestiones que difíciles, de situaciones difíciles que se dan en estos barrios, ¿verdad? O que presentan este tipo de personas. Y los docentes, digamos que hemos traído un concepto de la inclusión, ¿verdad? Como muy cerrado, hemos venido siempre nos divagan a nosotros esos pensamientos, esos conceptos que son de adecuación curricular, tiene problemas de aprendizaje, niño especial, persona especial, como que eso es lo que manejamos más a través del concepto de la inclusión y la atención a la diversidad. No hemos entendido muchas veces que esa atención a la diversidad va más allá, ¿verdad? Y que realmente se trata de un acompañamiento y un apoyo a cada una de las personas porque todos tenemos habilidades diferentes y destrezas diferentes, y que de esas áreas donde tenemos personas que no saben leer y escribir, podría surgir un montón de personas o gente que puede dedicarse a emprendimientos, que puede dedicarse al trabajo manual, que podría aprender de diferente manera a llevar una vida también diferente, aprender oficios, aprender trabajos que podría llevar a cabo que no precisan de solo la lectura y la escritura, sino que también de poder empoderarse, de poder a aquella persona a entender que forma parte de una sociedad y que tiene todo el derecho, ¿verdad? Como persona que es, probablemente con muchísimas habilidades y capacidades de poder incursionar en la sociedad realizando algún trabajo, ¿verdad? Entonces, en esa parte, sentimos que los docentes hasta el momento, por lo menos en esta actividad de la alfabetización de adultos, no han sido empoderados en esa parte, no lo han comprendido. Las prácticas pedagógicas son homogéneas y obsoletas, como ya lo decía, alejadas de las necesidades de los estudiantes. Eso origina exclusión, marginación y muchas veces fracaso escolar. Entonces, por ahí nosotros, a Ligia y a mí nos hacía gracia en algún momento, nos hacía gracia, digo yo, es verdad,
que las docentes son sumamente maternalistas, las que trabajan en el servicio. Entonces ellas están al cuidado de llevarle un pancito a los muchachos, de tener un percolador con cafecito, porque ellos saben que vienen con hambre, ¿verdad? Que vienen de situaciones difíciles, que tal vez no han comido en todo el día, de tenerles ahí y darles ese cariñito que de por sí caracteriza mucho a las docentes de primaria, pero no sentimos que esto no va a traer diferencia en que ellos puedan empoderarse y entender que de alguna manera están siendo marginados y que podrían dar más a la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces ocultamos detrás de una merienda o algo así situaciones que hay que resolver. Bueno, hoy no tuve que comer, ¿por qué razón no tuve que comer? ¿Qué puedo hacer como persona, verdad? Como ciudadano, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudarme en esa situación? ¿A quién puedo acudir? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿A quién me puede ayudar? ¿Dónde podría ir? ¿Verdad? ¿Cómo expresarme correctamente para poder llegar hasta otra persona? ¿Verdad? Que no requiere una lectura y una escritura fluida, el que yo me sepa expresar, el que tenga buenos modales para llegar a una oficina y decir, buenos días, mire, necesito colaboración con esto, con esto otro, ¿verdad? Entonces, esa parte las docentes la están dejando de lado y la mediación docente se enfoca en una manera tradicional, no se visualizan estrategias lúdicas o que incentiven la construcción del aprendizaje, ¿verdad? Como les decía, todo es muy pasivo, tal vez por ese pensamiento que tienen las docentes y que ellas mismas lo expresaban, de que ya son adultos y que tiene que ser así como llegamos, nos sentamos y llevamos a cabo el trabajo del día que nos asigna el libro o que nos asigna el objetivo y lo dejamos solo esa parte. Sí vimos cómo, por ejemplo, lo que respecta a adecuaciones, sí se realizan adecuaciones de tiempo, sobre todo cuando ellos tienen que hacer algunas pruebas que realizan durante el año, ¿verdad? Que son 2 pruebitas que el ministerio les asigna. A ellos sí se les llena un documento donde se dice que tiene adecuación y que se le debe dar más tiempo para realizar esa adecuación. Para finalizar, nosotros proponemos un proyecto junto con los docentes, que es un proyecto donde esperamos propiciar que los jóvenes y adultos en el proceso de alfabetización sean incluidos en la comunidad y se les permita participar activamente en la planificación y ejecución de actividades. ¿Cómo esperamos realizar esto? Bueno, de la mano con la asesora de educación abierta, educación para adultos, nosotros esperamos poder realizar una especie de manual que se pueda incluir dentro del trabajo de clase, donde no solo se vaya a clase a hablar de materia, de español o matemáticas, sino que también hayan espacios donde los jóvenes puedan participar en la planificación y ejecución de actividades, diferentes actividades. De hecho, ya lo estábamos llevando a cabo. Lo que es el plan, digamos, el material todavía se encuentra en proceso, ¿verdad? Vamos a tenerlo listo, si Dios quiere, al 31 de diciembre. Ese material esperamos realizarlo o aplicarlo para el siguiente año, o en cuanto vuelva a la presencialidad, si no tendremos que realizar algunos ajustes, porque ese material está hecho para la presencialidad, donde se abren espacios de arte, cultura y emprendimiento, participación comunitaria, ¿verdad? Donde ellos vayan aprendiendo también sobre esos temas, no solo sobre el tema de la lectura y la escritura, sino también sobre esos temas. De hecho, ya lo estamos realizando. Lo estábamos realizando porque hicimos actos cívicos con ellos, hicimos como 2 presentaciones de baile folclóricos con ellos el año pasado, que fue muy interesante porque ellos querían participar, se sintieron muy motivados, les dimos también temas de actos cívicos para que ellos estudiaran y participaran. Hicimos pequeños actos cívicos dentro de las aulas el año pasado. Bueno, este año, cuando ya nos encontrábamos haciendo las últimas encuestas, las últimas observaciones y las últimas conversaciones, llenando los últimos instrumentos de conversación con algunos de los estudiantes, nos pasaron varias cosas. Primero, que se dio una total, en cuanto empezó la pandemia, se dio una total deserción del grupo de la José Joaquín Salas Pérez de alfabetización de adultos. 6 estudiantes que habían ahí desaparecieron por completo y no siguieron en el proceso, ¿verdad? Entonces, eso
pues nos causó mucha confusión y mucha conmoción porque ya no teníamos un grupo. Sin embargo, seguimos trabajando en el otro grupo y ahorita les voy a contar también un proyecto que hicimos. Entonces, aquí tenemos la situación de que ellos no tienen cómo conectarse, no tienen conexión vía internet. Todos tienen teléfono que les funciona con recargas y todo eso lo averiguamos, ¿verdad? Y entonces lo más cercano que tenemos a ellos es el WhatsApp. Entonces las docentes los citan a ellos para entregarles materiales cada cierto tiempo, cada mes y medio los citan para darles materiales, pero la presencialidad y la conexión con ellos, digamos, el visualizarse con ellos, se perdió por completo durante la pandemia. No hay manera de tener esa conexión porque las recargas que ellos hacen no les ayudan con eso. Entonces, actividades que estamos realizando, que ya hemos empezado a realizar acerca de la inclusión de ellos a las diferentes actividades sociales, no las pudimos volver a realizar tampoco, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Bueno, no nos quedamos de brazos cruzados, por supuesto, empezamos a idear de qué manera y así además el comité me lo sugirió, ¿verdad? El comité científico de la coordinación, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer con esto de la pandemia? Entonces, ideamos y tuvimos una reunión, las docentes y yo, y la directora del servicio y entonces ideamos algunos materiales que ellos se pudieran llevar para sus casas que les puedan servir para seguir con el proceso de lectoescritura, porque ellos terminan su ciclo lectivo el 30 de octubre y se vuelven a unir al ciclo hasta marzo, ¿verdad? Ellos tienen un lapso muy largo en lo que las docentes no los ven, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió hacer algunos materiales que ellos puedan llevarse para sus casas, que por cierto, la primera entrega será este 15 de noviembre de esos materiales, donde vamos a citarlos uno a uno con todos los protocolos en la escuela, como lo hacen las docentes, y ellas les van a hacer entrega a los estudiantes de diferentes materiales que ellos se van a llevar hasta sus casas para poder seguir participando en este proceso de la lectoescritura. Por ahí les muestro algunos materiales de los que ya se realizaron. Por aquí tengo uno a mano también, ¿verdad? Donde ellos se van a llevar materiales de la lectoescritura que van a repasar en las casas, que inclusive pueden compartir con sus hijos, que son hechos en materiales resistentes, ¿verdad? Que no se les vayan a romper con facilidad, sino que sean materiales resistentes en los que inclusive ellos pueden escribir con un pilot, ¿verdad? Y rayar o lo que ellos quieran y compartir con sus hijos que estén en la escuela, por ejemplo, en el colegio, para que les puedan ayudar en ese proceso. Entonces realizamos esos materiales y estamos realizando también algunos cortos, ¿verdad? Algunos tutoriales cortos que ellos puedan leer desde el WhatsApp con diferentes temas que tienen que ver con todo lo que estaba hablándoles del tema de la inclusión, con mensajes pequeñitos sobre la autoestima, sobre esto que les decía, por ejemplo, vamos a hacer tutoriales donde se les muestra a ellos, bueno, cómo me presento a una oficina, cómo me presento ante la oficina, por ejemplo, de un servicio que se me brinda, de la caja de seguro, que si tengo que ir al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Cómo llenar también cómo llevar a cabo algún documento, dónde acudir para que me hagan una especie de currículum, si es que quiero trabajar, todos esos documentos los vamos a, esos pequeños tutoriales los están en realización, ¿verdad? Porque todo eso requiere de mucha grabación y después de acortarlos hasta que queden en un material que pueda verse desde el WhatsApp, ¿verdad? Porque solo así nos vamos a poder comunicar con ellos, por el teléfono y por WhatsApp. Entonces esperamos poder mandarles todos esos materiales también en estas semanas para que ellos los tengan a mano y puedan también no solo ver la parte académica, ¿verdad? De la alfabetización, sino también tener esos pequeños cápsulas informativas que les permitan a ellos también ir creciendo un poquito en la parte personal, ¿verdad? Y empoderándose un poquito más acerca de su labor y de su función en la sociedad. Bueno, eso es así, ¿verdad? Rápidamente el proyecto de alfabetización, del programa de alfabetización y la inclusión, ¿verdad? Contarles que, bueno, como les decía, ya se termina el 31 de diciembre. Yo estoy sumamente
complacida con el trabajo. Es muy difícil en realidad al principio, porque el hecho de que Ligia se jubilara y me tuviera que quedar con esto, y igualmente ella sí ha colaborado conmigo leyéndome algunas cosas que han sido muy importantes para mí, dándome acompañamiento. Lo más difícil pienso que fue esto de la pandemia, ¿verdad? Porque uno está emocionado con lo que está haciendo y de pronto, ¿verdad? Que le digan, no, ya no hay algún estudiante, como eso que les digo, que yo llamé a la docente y la docente me dice, no, ya aquí en la José Joaquín no hay ni una sola persona de alfabetización. Entonces, muchos de los que estamos haciendo, de los materiales que estamos haciendo, vamos a compartirlos también con un programa de alfabetización que tiene una fundación de mujeres con cáncer que funciona aquí en San Ramón. Y estamos haciendo el contacto con la docente, que por cierto es una docente nuestra egresada, para ver si le donamos algunos de estos materiales para que ellos también los puedan, por lo menos para que los puedan aprovechar, a pesar de que no eran una institución que estaba dentro del trabajo que estábamos realizando, pero que sí que sean aprovechados y que esta gente de alfabetización se vea beneficiada. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a la magíster Maricruz Mejías Vindas por su exposición. A continuación, la magíster Zuli Solórzano Naranjo nos presentará su proyecto Uso de las TIC para el desarrollo de las competencias lingüísticas en niños y niñas de sexto grado. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me encantaría poder compartir pantalla si me otorgan el permiso. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar aquí en estas jornadas de investigación. Con respecto a esta investigación, es importante enfatizarles que este es un tipo de investigación aplicada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a presentar hoy específicamente va a ser lo que es el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, diseño metodológico, sus fases, instrumentos, análisis y la propuesta en sí. Al ser un trabajo de investigación aplicada, entonces se hizo una primera fase, ¿verdad? Donde era necesario primero recoger los datos, pero tiene que culminar con una propuesta para la problemática que se está presentando en el contexto. Entonces, con respecto primero se realizó un diagnóstico en esta escuela. La escuela está ubicada en la zona de Palmares, específicamente en Buenos Aires. Es una escuela privada, eso sí, y realizamos el diagnóstico en el año 2018 para poder primero recopilar qué es la problemática que se estaba presentando ahí. Entonces, esta mayor problemática que existía primero era que no había una pertinente documentación curricular que atendiera la necesidad. La necesidad que la escuela estaba presentando es que necesitaban desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Por habilidades lingüísticas nos referimos específicamente a lo que es el habla y escucha. Obviamente, como esto es desde el área de inglés, muy importante enfatizar eso, ¿verdad? Las habilidades lingüísticas también vienen a incluir lo que son la parte de lectura y escritura. Sin embargo, la mayor necesidad que se estaba notando en particular era a la hora de poder los estudiantes proyectarse, expresarse en el segundo idioma. Entonces, al no tener una documentación curricular que fuera pertinente a esta necesidad, se desligaban una serie de subproblemas, las cuales estaban, por ejemplo, que no había concordancia con el nivel de inglés que se proponía para los estudiantes con respecto a sus habilidades. Igualmente, no tenían herramientas en las cuales los estudiantes pudieran hacer un uso, pudieran hacer un uso independiente, ¿verdad? Para poder mejorar estas habilidades. Entonces, los aprendices dependían mucho de lo que los docentes fueran a proponerles. Entonces, no estábamos promoviendo esa independencia de aprendizaje. Por otro lado, también no se consideraban otras competencias importantes a la hora de hacer expresiones orales o de escucha, como por ejemplo lo que es el análisis de las ideas,
poder expresarse independientemente sus ideas de una manera consecutiva y lógica, poder proponer de manera crítica diferentes soluciones, ¿verdad? Entre otras. Además que, por ejemplo, lo que eran las tecnologías de la información y comunicación se estaba usando únicamente por parte de los docentes de una manera tradicional. Entonces, si el docente, al ser el único que tenía uso de estas tecnologías, entonces los estudiantes no tenían el desarrollo de esa otra competencia tecnológica, la cual es muy importante para hacer, por ejemplo, lo que son las investigaciones y la resolución de problemas. Y otro asunto, ¿verdad?, es que no existía una clarificación de los procesos de cómo integrar lo que son las tecnologías de la información y comunicación precisamente para el desarrollo de competencias lingüísticas. Entonces, ¿en qué nos estábamos justificando? Por un lado, el estado de la educación en el 2017 señalaba que en la medida que los estudiantes logren desarrollar al máximo su dominio de otros idiomas, podrán no solo aprovechar mejor las oportunidades para la vida que desean, sino también mejorar la productividad y competitividad del país. El Ministerio de Educación en el 2016 también plantea que los docentes de inglés necesitan tener conocimiento sobre las tecnologías de la información y comunicación e interés de uso de estas en el aula. Es muy importante enfatizar nuevamente, cuando nosotros planteamos, cuando vimos en el planteamiento del problema, los docentes sí emplean las tecnologías de la información y comunicación, pero desde una clase tipo magistral, ¿verdad? En lo tradicional, donde el estudiante simplemente ve y no tiene interacción con esa tecnología. Entonces, aquí el Ministerio de Educación también viene a enfatizar esta misma problemática. Y por otro lado, en el programa del Estado de la Educación, en el 2017 también, dicen que es necesario mejorar los recursos disponibles para fomentar lo que son las tecnologías en el aprendizaje de una segunda lengua. En lo que es la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación en el 2017 también vienen a decir que falta una consistente política curricular relacionada al uso de las tecnologías y una estrategia de mediación pedagógica. Porque pese a que hay conocimiento de que existen muchas herramientas tecnológicas, ¿verdad? No se está implementando, no se está trayendo o bajando un nivel para que los estudiantes tengan una participación, una interacción con ellas. Y nuevamente, al no existir una propuesta curricular que llegue a mediar esos procesos, se está quedando de lado precisamente esa participación estudiantil. La OEI entonces propone entre las metas educativas para el 2021 que es necesario mejorar la adquisición de esas competencias básicas, que hay que ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la frecuencia del uso del computador en el aula para los alumnos que realicen diferentes tareas de aprendizaje. Entonces, a raíz de todo esto, nosotros proponíamos como un objetivo general elaborar un módulo educacional basado en las TICs para el desarrollo de competencias lingüísticas en estudiantes de sexto grado, específicamente el Colegio Bilingüe San Agustín, el cual fue el contexto en el que nos basamos. Entre los específicos definimos que era necesario describir el modelo existente, determinar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de esas competencias lingüísticas, establecer el desarrollo de las competencias lingüísticas específicamente de habla y escucha, identificar los componentes de ese diseño curricular que respondían a las necesidades del módulo y diseñar un módulo educacional para validarlo con expertos. En lo que fue el diseño metodológico, como dije al inicio, ¿verdad? Esto es una investigación de tipo aplicada. De acuerdo con Berhard, ¿verdad? Esta hace uso inmediato del conocimiento existente de la práctica para resolver problemas e intervenir en situaciones concretas que generan relaciones de utilidad y no solamente teorizar sobre la situación problemática. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Es necesario primero hacer una recopilación de información para describir y profundizar en la problemática para finalmente crear un instrumento, que en este caso fue el módulo para resolver esta situación. Lo hicimos desde un enfoque cualitativo, pues su propósito es, desde lo particular, es explorar y comprender el significado de individuos o grupos. Al ser esta una escuela muy específica con características particulares, este era el enfoque que mejor respondía para el tipo de investigación que estábamos realizando, que es desde lo particular. Y nos enfocamos en un tipo de diseño fenomenológico, pues
es importante describir el significado de varios individuos acerca de un concepto o fenómeno. Otro punto importante, ¿verdad? Es que desde la fenomenología teníamos que conocer cuál era la percepción de los estudiantes y de los diferentes participantes que fueron tanto administrativos como docentes de esta problemática para poder ahondar y proponer una solución. Entonces también es importante decir que el currículo representa un lugar, un estudio regional, es un currículo de lo vivido en las experiencias regionales desde un punto de vista fenomenológico, de acuerdo con García Pinar. Las fases metodológicas entonces que se desarrollaron fueron las que propuestas por Creswell y Paul, Aguirre, García y Jaramillo y Echeverry en el 2012, sin embargo modificadas para hacerlos desde una investigación aplicada. Pues de acuerdo a todos estos investigadores, ¿verdad? Un investigador fenomenológico lo que debe hacer es construir el objeto de estudio de acuerdo con sus manifestaciones, estructuras y componentes. Contreras de la Fuente y Castillo y Arcos afirman que el investigador es considerado como un instrumento de la recolección de datos y participación de la vida de otros. Entonces, nuevamente es un estudio cuantitativo, tenemos un lugar y específico con un grupo específico de estudiantes. Es importante decir que los grupos de estudiantes en su totalidad eran de 54 participantes, bueno, perdón, 54 estudiantes. Al ser una población tan grande, entonces decidimos enfocarnos en esos 3 grupos de sexto grado. Específicamente se escogió sexto grado porque ya era la conclusión de los procesos de todos los diferentes niveles educativos, desde primero hasta sexto, ¿verdad? Entonces ya tenían que tener un perfil de salida particular. Existían 3 grupos para el año 2019, que fue cuando se realizó el estudio. Y de ahí se hizo una inclusión de grupos por lógica utilizando lo que se muestró al lectorio de Excel y se eligieron 3 estudiantes de cada grupo que tuvieran las mismas características. Esto quería decir una escolaridad interrumpida en el centro educativo, que el inglés además fuera una lengua extranjera para ellos y que ninguno de ellos haya perdido ningún año escolar, ¿verdad? Entonces, primero realizamos lo que fue el diagnóstico en el 2018, donde descubrimos la problemática. De aquí pasamos a lo que fue la preparación para la recolección de datos. Se realizó la recolección de datos, después pasamos a un análisis de los datos para finalmente lo que fue la elaboración del modelo técnico. Pero dentro de una investigación aplicada es necesario validar esta propuesta que se hizo a través de expertos para después hacer un rediseño del módulo que fuese lo más apropiado posible para resolver esta problemática. Entonces realizamos diferentes instrumentos, ¿verdad? Para lo que fue una entrevista semiestructurada se le aplicaron a dos diferentes grupos de participantes, lo que fue los docentes, que se incluyó a la totalidad de docentes de la institución que enseñan inglés de tipo conversacional, ¿verdad? Porque en esta institución hay diferentes, al ser una institución bilingüe, hay diferentes tipos de inglés, ¿verdad? Está lo que es el inglés de ciencias, el inglés de fonética, el inglés de escritura y el inglés conversacional. Entonces, a todos estos docentes de nivel conversacional se les aplicó esta entrevista semiestructurada. Igualmente se le aplicó a todos los administrativos de primaria, no solo lo que fue la coordinación de primaria, a su director y también a la coordinadora del departamento de inglés. Después, en lo que fueron los grupos focales, se viene a aplicar otra vez a todos los docentes y al grupo que se escogió de estudiantes, que fue los 3 que representaban a cada diferente grupo. Estos instrumentos fueron sometidos a un juicio de expertos para eliminar lo que es el sesgo, ¿verdad? Y tener los instrumentos lo más objetivos posibles. Después, al tener la recopilación de todos estos datos, ¿verdad? Realizamos lo que fue un análisis de contenido al ser de tipo fenomenológico para poder ver cuáles fueron esas categorías y subcategorías que surgieron a raíz de la investigación. Los grupos focales, es muy importante decir que nos permite recopilar un montón de información por medio de lo que es la reunión de los grupos, donde ellos vienen a discutir y vienen a presentar lo que ellos interpretan de este fenómeno.
Entonces, esto fue lo que finalmente logramos concluir, ¿verdad? Que fue el diseño ya de la propuesta como tal. Como podrán ver, se encuentra en inglés, pues está desarrollada para precisamente los docentes y estudiantes del área de inglés. Este documento que tenemos aquí al lado derecho es la documentación que se entrega específicamente al docente, que sin embargo vienen a hacer actividades que se entregan al docente, de la que es la propuesta curricular del módulo, que está dividido en 4 diferentes unidades con diferentes sesiones, ¿verdad? Sin embargo, está pensada para que el estudiante la desarrolle. En esta documentación encontramos, por ejemplo, lo que es la descripción de la metodología, ¿verdad? Que vienen aquí a describir las diferentes etapas, las unidades, los temas, el número de sesiones, las secuencias que ellas tienen. Por ejemplo, aquí las diferentes estrategias didácticas que se vienen a desarrollar en cada sesión. Es muy importante enfatizar que esta propuesta está desarrollada desde un enfoque propio, un enfoque que lo llamamos reflexivo crítico, perdón, reflexivo integral. ¿Por qué? Las características de lo que fue el Ministerio de Educación y también la escuela en particular hablan de la formación de un estudiante integral que sea humano, que pueda construir, y además vamos a notar que de acuerdo a los datos que vamos a presentar a continuación, se presentaron diferentes categorías que vienen a presentarse en esta documentación para poder resolver esta problemática. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos una explicación en lo que fueron las diferentes estrategias, una síntesis, los pasos y los beneficios de desarrollar las secuencias de las habilidades, cómo utilizar las tecnologías que se van a presentar a continuación. Aquí quiero enfatizar que, por ejemplo, en la primera página tenemos lo que es la explicación de cómo utilizar este sitio web que se desarrolló para los estudiantes, para los profesores, y en la segunda página para los estudiantes. Tenemos ya definido cuál sería ese perfil de salida, porque recordemos que no eran los estudiantes y los docentes no lo tenían muy claro. Y después ya lo que son las diferentes unidades. En esta parte de aquí vamos a poder notar lo que es la página web como tal, que está en línea, disponible para cualquier persona, ¿verdad? No solo para las personas de la institución. Aquí era lo que yo les decía, donde está, por ejemplo, la parte del docente, las instrucciones generales y las instrucciones para cada diferente unidad. Lo mismo para los estudiantes y las actividades para cada diferente unidad. Esta página está para tanto docentes como estudiantes. Entonces, ¿cuáles fueron esos fundamentos? Nosotros estamos utilizando un fundamento filosófico sociocrítico. Podemos ver, por ejemplo, aquí en este pequeño, panel, en este solar, ¿verdad? Que de acuerdo a la parte filosófica, se tenía una base muy constructivista, humanista y socioemocional. Sin embargo, se dejaba de lado lo que era la sociocrítica, lo cual estamos hablando de que tenemos que crear un estudiante que sea crítico, creativo, autónomo, de pensamiento independiente, ¿verdad? Entonces, el estudiante no tenía la oportunidad de proponer sus propias ideas. Por eso fue que entonces estamos hablando de que necesitamos esa competencia dentro de los estudiantes. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Que, por ejemplo, la participante A decía que estamos en una sociedad donde a los estudiantes no les gusta dar su propia opinión, son muy memorísticos. Por ejemplo, en un estudiante N del grupo focal decía que yo pienso que es necesario que los estudiantes aprendan a dar más la opinión de ellos mismos, etc. ¿Cómo se evidencia esto dentro de lo que fue el módulo como tal? Aquí podemos ver demostrado a continuación en lo que fue la unidad 1, ¿verdad? En la sesión 1, que estamos utilizando una estrategia de resolución de problemas. Aquí esto para lo que son los docentes se les está explicando cómo se va a realizar, y aquí tenemos para descargar el archivo. En este archivo vamos a poder reflejar que hay diferentes actividades por desarrollar. Por ejemplo, esta es la que es el módulo como tal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, como estamos pensando en diferentes competencias, lo que es saber, hacer y ser, ¿verdad? En todos los diferentes objetivos que tenemos planteados para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo estamos integrando estas diferentes tecnologías
TIC, ¿verdad? Entre lo que es el módulo y este pensamiento sociocrítico. Podemos ver que, por ejemplo, en la primera actividad los estudiantes deben describir lo que están viendo, ¿verdad? Es como una parte introductoria. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es la imagen, ¿verdad? Entonces, esto es una imagen que ellos vienen a describir. Sin embargo, es solo la primera parte. Ok, volviendo aquí entonces a continuación, estamos utilizando un libro para el cual se les facilita al estudiante, pero veamos que, por ejemplo, ya en lo que es la actividad 4 de desarrollo, los estudiantes deben hacer uso ya sea de la computadora o del celular. Se recomienda que tengan uso de lo que son audífonos debido a que en esta actividad lo que los estudiantes van a hacer es primero aprender a tomar notas, como un tipo de actividad introductoria. Esto sería lo que los estudiantes van a llegar a ver, ¿verdad? Esta es la parte de los estudiantes. Ellos pueden ver acá cómo es que tienen que tomar nota por medio de esta infografía. Y después aquí vienen a escuchar lo que es este audio, ¿verdad? De manera individual. Y después en parejas, una vez que ya hayan visto el audio, deben tomar alrededor de 10 notas, ¿verdad? O más, ¿verdad? Tienen esa posibilidad y presentar de manera resumida lo que ellos vieron acá. Y finalmente, decir cuál es la diferencia entre el resumen que tengo yo con el que tiene mi compañero, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, es una primera actividad que se está desarrollando ahí por medio del uso de lo que son los audífonos, el celular o computadora. Esto, ¿por qué cualquiera de los dos? Porque la página web está disponible para hacer uso ya sea desde un celular o desde una computadora. Entonces, tiene esa libertad de acceso. Entonces, una vez que ya hicieron esto, ¿verdad? Los estudiantes, ¿cuál es su actividad final, verdad? Por ejemplo, aquí en la sesión 2, ¿verdad? Ellos tienen que hacer uso de otra actividad diferente, ¿verdad? Que ya lo que es, no es solo aprender a tomar notas, ¿verdad? Pero además tienen que escuchar una situación problemática. Aquí se les está integrando, digamos, donde ellos están diciendo del uso de dinero que se está haciendo con respecto a lo que son programas espaciales, qué tanto dinero se está invirtiendo, la contaminación que esto está dejando, qué opinan ellos al respecto y cuál es una solución que viene a ser para esa situación problemática que se está presentando. Finalmente, después de que ellos discuten, se hace un tipo de mesa redonda donde vienen a hablar sobre este tipo de soluciones que cada diferente grupo habló, ¿verdad? Entonces, esto es solo como un reflejo de lo que es esta parte en particular. En lo que fue el fundamento psicopedagógico, estamos hablando de que el rol del estudiante es necesario crear experiencias propias, ¿verdad? Los datos vienen a decir que, ok, ellos construyen su conocimiento, ellos construyen conocimiento y son participativos, pero no tienen esa interacción inmediata con lo que es su propia participación, ¿verdad? Esa creación de experiencias de aprendizajes individual. Lo mismo sucede con el rol del docente, ¿verdad? Que él necesita más interacción con los estudiantes y darles apoyo y confianza a través de actividades que sean independientes. Tenemos aquí en el módulo una demostración de cómo es que esto también se refleja, ¿verdad? Que es, por ejemplo, donde los estudiantes deben crear una guía alimenticia para lo que son los programas espaciales. Ahora, estas dos temáticas que vienen aquí a integrarse dentro de lo que es el módulo, que son la parte espacial y la parte y la segunda temática que no les he presentado todavía, se eligieron porque son, de acuerdo a la programación de la escuela, son los temas que van en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces es para, primero, que los estudiantes durante el primer semestre, ellos puedan tener cierta interacción con el idioma, y ya en el segundo semestre, cuando ya hayan tenido un poco más afianzado esas habilidades, vengan a usarlas de manera independiente. Dentro de los elementos curriculares podemos ver que que era necesario definir lo que es el nivel de los estudiantes porque vemos reflejado que era muy variante, no había definido un parámetro, que era precisamente lo que el administrativo R venía a decir. Entonces se definió por parte de este módulo que el nivel iba a ser un B1, puesto que era entre el nivel B1 más y el A2 más, que era la mayoría que tenían, que era la mayoría que los participantes definieron que era su nivel. El nivel intermedio entre estos dos era un B1, que nuevamente habla de estudiantes que sean fluidos para expresar ideas de una manera lógica.
Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es lo que el marco común europeo define como los niveles básicos, ¿verdad? Entonces aquí es como un nivel intermedio. Dentro de la selección de contenidos, ¿verdad? Estábamos hablando que hay diferentes características que se vienen a presentar dentro de las unidades didácticas, por ejemplo, que era integrar actividades cotidianas, vocabulario, que hubiese una dificultad progresiva, pero que además era muy importante lo que es la integración de valores. Estos valores, por ejemplo, se vienen a integrar como en la actividad anterior, ¿verdad? Que estábamos hablando de la contaminación, en donde el estudiante entonces tiene que analizar, ok, esta es la realidad y esta es la consecuencia que está ocurriendo, cómo de manera crítica podemos proponer una solución ante esta problemática, pero que además haga uso de la gramática, ¿verdad? Entonces, otra parte que también se viene a incluir dentro de los valores es precisamente la promoción de salud. Entonces, como estábamos hablando de un programa espacial, se le habla a los estudiantes del daño que, bueno, no del daño, de las consecuencias que tiene esto en el cuerpo, ¿verdad? Y cómo el estudiante puede, cómo el astronauta, perdón, entonces tiene que llevar un régimen alimenticio para poder sobrevivir a toda esta parte espacial. Esto también se podría reflejar dentro del módulo que hay en acceso, pero por cuestión de tiempos, pueden verlo después, lo que es la organización y secuencia de los contenidos. Entonces, teníamos 4 unidades, que es un total de 5 sesiones. Por ejemplo, podemos ver que primero se incluye lo que es el vocabulario, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan tener interacción con este. Después se va incluyendo lo que es gerundios para escribir actividades de exploración espacial. Pasamos después a un lenguaje indirecto, lo que en inglés llamamos reported speech, con respecto a lo que es exploración espacial, y un relato de la historia espacial. Dentro de las secuencias de destrezas podemos ver que, por ejemplo, en la unidad 1, como se demostró, primero hay una toma de apuntes, una organización de ideas, proponer soluciones. Esto después en la unidad 2 se incluye además, pero se tiene que pensar en un pensamiento crítico y en un desempeño de roles, donde los estudiantes en diferentes grupos, porque por ejemplo se incluye lo que es el WhatsApp, ¿verdad? Para que ellos aprendan a utilizar a poder coordinarse y poder desempeñar diferentes roles, donde hay uno que toma notas, uno donde lleva el tiempo, otro que llamaríamos el líder, ¿verdad? Vienen entonces a poner, a organizarse todos de esta manera. Utilizamos el WhatsApp específicamente lo que es grabación de voz, para que ellos entonces estén al mismo tiempo escuchando y proyectando sus ideas de manera oral. Después tenemos la parte de la unidad 2 donde se tiene que investigar, después en la unidad 3 se debe informar y en la unidad 4 donde se incluye todo esto, donde hay también una situación problemática, ellos tienen que de manera creativa proponer una solución. Lo que es entonces la programación de estrategias didácticas, podemos ver que en cada unidad hay un producto diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 estábamos hablando de un aprendizaje basado en problemas, en donde el producto era precisamente las alternativas de solución por medio de lo que fue la mesa redonda. Después tenemos un aprendizaje comparativo. Aquí, ¿cuál es el producto? Se está grabando, haciendo una grabación explicando el problema y estableciendo posibles alternativas y razones. Esto se hizo por medio de un programa de radio, ¿verdad? Utilizando lo que fueron la grabadora y la edición de audio. Después tenemos en la número 2, en la unidad 2, lo que es aprender por mapas. Y aquí lo que se está creando es una guía, ¿verdad? Una guía interactiva en internet para lo que fue el trabajo espacial y el cuidado del cuerpo. En la número 3 se está haciendo una simulación, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos lo que es el programa radial también. Y en la número 4 es una realización de proyectos donde los estudiantes por medio de un video van a exponer las partes de la historia de exploración espacial y cómo esto viene a ayudar y sus consecuencias en lo que es el mundo, ¿verdad? En nuestra realidad. Dentro de la selección de materiales, tenemos entonces los estudiantes, tanto como los docentes, ¿verdad? Decían que era que necesitaban mucho lo que es el uso de la tecnología. Entonces, para enseñarles aquí a continuación qué tipo de tecnología fueron las que estuvimos utilizando, vamos a volvernos aquí al sitio. Entonces, por ejemplo, aquí en la página web, ¿verdad? En cada link, en cada unidad y sesión, como ustedes pudieron ver, hay enlaces, ¿verdad? Para lo que es el uso de las diferentes herramientas, ¿verdad? Para que fueran de forma más fácil. Sin embargo, eso no implica que todas las docentes o estudiantes conozcan de estas herramientas. Entonces, si el estudiante tiene ya sea Android o tiene un iPhone, ¿verdad? Entonces aquí está para descargar
cualquiera de los dos sistemas operativos las herramientas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es un lector de QR, ¿verdad? Aquí lo que es WhatsApp para lo que era el intercambio de diferentes ideas a través de mensajes por diferentes grupos de manera remota. Nuevamente también tenemos esta página Poplet, ¿verdad? Que es la que crea diferentes mapas mentales de manera interactiva. Esta es diseñada específicamente para educación. Se eligió esta porque es gratuita y es muy sencilla de utilizar para lo que es los niños. Para el editor de audio, sí es únicamente para internet. También es gratuito, muy sencillito de usar. También está otro en el caso de que los estudiantes que tengan iOS, el iOS, perdón, puedan utilizarlo. Y para la edición de video, para el final se propone app. Sin embargo, hay estudiantes que son muy tecnológicos y tal vez deseen utilizar otro editor de video. Entonces, ellos podrían utilizar esto perfectamente. Todas estas son las diferentes herramientas que se vienen a incluir dentro de lo que es la propuesta de investigación, en la propuesta del módulo de investigación. Y eso sería de mi parte. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a la magíster Zuli Solórzano Naranjo por su ponencia. A continuación, la doctora Patricia Maroto Vargas nos presentará cambios en la participación y uso de materiales en un proceso de formación continua de docentes de primaria, un estudio de caso usando una perspectiva sociocultural. Adelante. Bueno, buenos días. Un gusto compartir con ustedes hoy. Voy a compartir la pantalla. La investigación que voy a compartir hoy son los resultados de mi tesis de doctorado. Se denomina Cambios en la participación y uso de materiales en un proceso de formación continua que se realizó con docentes de primaria en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es un estudio de caso utilizando una perspectiva sociocultural. En principio, quiero compartirles un poco la importancia del tema. Cuando se realizan reformas, como por ejemplo la que sucedió en matemática en el 2012, finalmente quienes están en la necesidad de realizar los cambios en el aula es el profesorado. Y por eso es importante conocer de qué forma el profesorado en servicio aprende y de qué forma se pueden diseñar procesos de formación continua que realmente impacten el trabajo en el aula, que realmente logremos cambios. Recientemente se ha realizado mucha investigación desde la perspectiva sociocultural para entender mejor cómo mejorar esos procesos con los docentes. Mis preguntas de investigación fueron estas tres, que bueno, casi que son cuatro. La primera tiene que ver con una descripción de las formas las formas en que el profesorado participó en una intervención de formación docente, pero además de describir las formas, se analizaron cuáles fueron los cambios que sucedieron a raíz de la intervención, el diseño de esa intervención. Luego también se analizó cuál es el papel de los materiales diseñados para esa intervención, definidos como objetos frontera, y también se analizó de qué manera los cambios que sucedieron en ese proceso se relacionaron o no con los materiales diseñados para la propuesta. Como lo dice el título, se trabajó con una perspectiva sociocultural en donde el aprendizaje es visto como un proceso en el cual se considera, en este caso, el proceso de formación continua como una comunidad de práctica, en donde tenemos algunas personas que son los expertos y otras personas que son los aprendices. Más o menos es el lenguaje que se usa para comunidad de práctica. Y aprender significa ir convirtiéndose en una persona más experta, en poder colaborar más con la comunidad, aprender cuáles son las rutinas, el lenguaje, las prácticas, y de esta manera se enfocó en este caso. Para esta investigación se trabajó con diferentes comunidades de práctica y entonces lo que se analizó fue la interacción entre esas diferentes comunidades
y por eso se llamaba un encuentro en la frontera de esas comunidades. Y los materiales diseñados se consideraron como objetos frontera. Para tratar de entender un poco a qué me estoy refiriendo, tenemos aquí este gráfico. Vamos a asumir que la parte verde se relaciona con el proceso de formación continua que se diseñó, el cual estuvo a cargo de 2 facilitadoras, 2 maestras con muchísima experiencia. Luego tenemos una comunidad de docentes que interactúa con una comunidad de estudiantes en el espacio del aula. Entonces, el trabajo se realizó con los docentes, pero por otro lado, a partir de la investigación previa, un grupo de educadores matemáticos diseñó la propuesta que se implementó. Entonces, se considera una nueva comunidad de práctica ese encuentro entre los docentes y los facilitadores, y en ese sentido se esperaba el intercambio de ideas entre ellos, y por eso es que se llama un encuentro frontera, porque se considera que hay un intercambio de conocimiento. El conocimiento no va en una sola dirección. Desde la perspectiva sociocultural, la interacción entre las personas es lo que produce aprendizaje. En la investigación previa, en relación con cómo aprenden los docentes, se ha analizado cómo el uso de trabajo del estudiante y el análisis de ese trabajo ayuda a los docentes a aprender. También el uso de vídeos, ya sea grabados en sus propias lecciones o grabados con otros docentes, son elementos que ayudan al aprendizaje. Y como decía, también la interacción entre las diferentes personas que comparten en cualquier comunidad de práctica ha sido analizada para entender cómo las personas aprenden. Por otro lado, hay otras investigaciones previas que tienen más que ver con los artefactos que se utilizan, y en ese sentido se analizaron diferentes representaciones de práctica utilizando ideas relacionadas con las oportunidades para aprender y las pedagogías de práctica. Para este proyecto en particular era un proyecto diseñado para 5 años. Cada año se trabajó con un grupo diferente de docentes. El material que yo analicé fue el 3er año de esa iteración. Se trabajó con 20 docentes, todas mujeres, durante un año escolar completo. Se trabajó con 4 escuelas diferentes en Carolina del Norte, y los 2 temas principales de la formación continua que se diseñó tenía que ver con el aprendizaje de la matemática. En este caso en particular eran docentes de 2º grado, entonces el tema era la resta. Pero desde la comprensión de los conceptos, no desde el algoritmo. Y por otro lado, se trabajó muy fuertemente en cómo desarrollar discurso en el aula de calidad, para que realmente se produzca intercambio de conocimientos matemáticos y se logre el desarrollo de habilidades matemáticas en el aula. El estudio fue de caso, era un solo caso, el grupo docente se consideró un caso, y se utilizó un diseño metodológico mixto. Para el análisis de datos, bueno, la información fue toda recogida por video. Se recogió tanto el trabajo en grupo, el del grupo completo, como el trabajo en grupos pequeños. También los docentes hicieron alguna recolección de información en las aulas, pero para este estudio en particular solo se trabajó con la información de los grupos grandes, del grupo completo, cuando trabajaron en discusiones generales. Todo ese material se transcribió y se introdujo en el software que se llama Atlas-T para después realizar el análisis. Se trabajó con la unidad de análisis definida como idea, en el sentido de que no importaba la longitud, siempre que se mantenía la conversación sobre un tema específico, eso fue considerado una unidad de análisis. Y la codificación de la información se realizó en 3 fases. Primero se consideró los marcos conceptuales que se utilizaron, de eso les voy a hablar un poco después. Después se hizo una segunda codificación en el contexto de la intervención para determinar cuáles discusiones se relacionaban con cada uno de los temas discutidos en el proceso. Por ejemplo, había discusiones diseñadas para hacer sobre discurso, otras sesiones de trabajo eran sobre las matemáticas, en otros momentos era la pedagogía. También sucedió que algunos facilitadores o docentes presentaron otros temas, ese se codificó como otro,
Y también se hizo una codificación considerando los diferentes materiales que se utilizaron durante el proceso. Por último, se realizó una codificación abierta para poder registrar diferentes patrones que fueron observados en el proceso. Con respecto a los resultados, primero debo decir que se analizaron varias variables. Por ejemplo, una de las variables tenía que ver con el tema, como les decía, diferentes temas. Luego se analizó, por ejemplo, los actores, cuando las personas docentes, en este caso eran solo mujeres, cuando las docentes hacían las discusiones, a cuáles actores recurrían, si era el estudiante, a ellas mismas, o se referían a otros docentes, a los administradores o a otros actores del proceso educativo. Después se validó la información considerando 3 niveles con respecto a lo que se llamó postura, que era describir, interpretar y evaluar. Y bueno, ahora les voy a presentar algunas otras de las variables. Y lo que se hizo para el análisis fue ir combinando o comparando diferentes variables. Por ejemplo, se logró determinar que cuando se hablaba del estudiante, la mayoría de las veces las discusiones giraban en torno a pedagogía, al discurso y al pensamiento matemático, o sea, se referían a las 3. Pero cuando hablaban de ellos mismos, normalmente el estudiante no era un actor importante en la discusión. Así se fueron analizando las diferentes variables para hacer la descripción del proceso. Por ejemplo, lo que aquí se llama dimensiones tiene que ver con cuántos actores fueron mencionados en la discusión. Entonces, por ejemplo, siempre que se referían al estudiante, normalmente había otra persona en el comentario. Y cuando se refirieron a otros docentes, pocas veces hablaban solo de ese docente, sino que se relacionaba más con otros actores. Se observó más describir e interpretar y poco se observó evaluar. Y así se siguió con, por ejemplo, el nivel de especificidad, si era específico o general los comentarios, también en relación con los diferentes actores. Luego también como parte del análisis se relacionaba con los instrumentos utilizados en el proceso. Entonces se observaron diferentes elementos, por ejemplo, que cuando se referían a los estudiantes, se referían más frecuentemente a los artefactos curriculares y que siempre cuando hablaban de estudiantes había comentarios también en relación con las representaciones. Cuando hablaban de ellos mismos, las representaciones casi siempre se conectaban a estudiantes. Y bueno, así se descubrieron otros aspectos que permitieron como observar patrones en la información. Una cosa que todavía era más importante era observar cambios en la participación, porque desde el punto de vista de la teoría sociocultural, observar cambios en la participación que fueron diseñados de alguna forma significa que el docente está aprendiendo. A eso se refiere el aprendizaje aquí. Entonces, por ejemplo, cuando hubo discusiones en relación con un estudiante, la misma docente y la discusión fue observó que en la primera sesión de trabajo, que fue la segunda, la discusión giró nada más en torno a la matemática, mientras que en las sesiones siguientes, en total fueron 13 sesiones, creo que no lo dije. 6 se desarrollaron en 3 días y las otras 7 se desarrollaron durante el año escolar, una vez al mes aproximadamente. Entonces, en la primera sesión se centró la discusión en matemática, pero después de la sesión 5 y las sesiones que se enfocaron en matemática, se hicieron más conexiones a la práctica. Otro cambio importante que se observó es que cuando había discusiones sobre el estudiante y el docente y el tema era el discurso, en las primeras 9 sesiones se observó que el centro de la discusión era el docente, ese era el actor principal en las discusiones. Pero a partir de la sesión 10 se hace un cambio y se empiezan a centrar en el estudiantado. Ese cambio es muy importante porque en la medida que las discusiones se centren en el estudiante, que realmente se concentre en el proceso educativo y en lo que es importante para generar cambios en el aula. Después, con respecto a las variables estudiante a un nivel específico, al principio se hicieron solo descripciones de las representaciones, pero conforme fueron pasando las sesiones se vieron más conexiones a sus estudiantes, a su práctica, a sus experiencias. Y algo muy importante es que a partir de la sesión 5 ya no solo hicieron conexiones con sus experiencias previas, sino que pudieron ver
a futuro. Entonces empezaron a anticipar si aplicaban alguna estrategia o alguna idea, cómo ellos visualizaban esa experiencia en el aula. Otra cosa que fue muy importante es que al principio, cuando hablaban de sí mismas, hubo una idea que surgió de la información que no estaba en la investigación previa, que eran sus preocupaciones sobre la enseñanza, así la llamé. Entonces, al principio de la capacitación o del proceso de formación continua, las primeras 4 sesiones se centraron solo en expresar preocupaciones cuando hablaban de sí mismas, pero conforme fueron pasando los días, se observó que a partir de la sesión 5 ya comenzaron a hacer conexiones a su práctica y empezaron a ver la utilidad de las ideas que se les estaban presentando. Entonces, tal vez la posibilidad de poder ir implementándolas en el aula en algún momento ayudó en este sentido. Y a partir de la sesión 12, durante las últimas 2 sesiones, ya no hubo más discusión sobre las preocupaciones, sino que se empezó a ver más conexiones hacia la parte de teoría que se les había facilitado y más conexiones a los materiales curriculares. Otra de las preguntas de la investigación tenía que ver con la función de los documentos que fueron diseñados para esta intervención. Se utilizaron varios documentos. Uno era esta matriz del discurso matemático, en donde se presentaban 4 niveles diferentes de discurso relacionado con otras 4 categorías y en donde de manera muy sucinta se presentaba una breve descripción de qué eran los detalles que hacían que el discurso fuera de baja calidad o de alta calidad, y se les dio además información adicional. También se usó esta guía para la enseñanza de la matemática, que la idea era como describir cuáles eran las 5 etapas que se visualizaban en la lección y que estaban relacionadas con la posibilidad de desarrollar discurso matemático de calidad en el aula. Entonces, en los resultados de investigación también se presentan se describe esa situación. Por otro lado, también se describió la forma en que las tareas matemáticas que se desarrollaron. En algunas de las sesiones la discusión central era sobre la matemática, entonces se les presentó algunos ejercicios para que resolvieran y para analizar cómo iban mejorando su conocimiento también matemáticos. Entonces se logró identificar cuáles eran las variables más relacionadas con esas sesiones de trabajo centradas en la matemática. Entonces, por ejemplo, se pudo observar que fueron desarrollando habilidades para utilizar diferentes estrategias para resolver problemas. Las discusiones fueron a nivel específico y también se observó que el uso de este material apoyó los cambios en las discusiones que se dieron sobre la matemática. También se utilizaron representaciones escritas de la clase, que en este caso, en algunas sesiones se observaron videos cortos de aspectos de la clase, y cada vez que se usó ese material había una transcripción del video para que fuera utilizado en la clase. Entonces se les motivó a argumentar a partir de la evidencia que tenían por escrito, y entonces se logró crear la necesidad de utilizar esos documentos para sustentar los comentarios. Se observó también que se centraron en los estudiantes y los docentes, que pudieron obtener evidencia y que les ayudó a apoyar la interpretación de las diferentes ideas. Con respecto, hubo otro material que se utilizó, que eran diferentes estrategias ya muy específicas sobre cómo se podía desarrollar discusiones de calidad en el aula, con diferentes formas de organizar el aula para hacer discusiones, y en este caso no se logró suficiente evidencia de cómo esto ayuda a los docentes a aprender. Con respecto a las diferentes conclusiones, se logró hacer una caracterización de la participación docente en la intervención, considerando las diferentes variables que fueron consideradas. Después se logró observar algunos cambios en la participación, en la forma en que las personas hablaban, y eso demuestra que lograron aprendizaje. Además, se logró desarrollar una cultura en donde simplemente no daban una opinión personal, sino que se les lograron desarrollar habilidades para argumentar y utilizar evidencias sobre las ideas que querían compartir. Y al haber logrado aumentar su conocimiento del tema, se logró algunos de los cambios que se esperaban en el proceso.
Después, con respecto a los materiales, los cuales fueron diseñados por los investigadores, es un equipo, digamos, yo participé con un equipo de investigación bastante grande. Entonces, por ejemplo, el diseño de esos materiales yo no los realicé, sino que fueron los investigadores principales, digamos, los que ya habían diseñado esos materiales. Entonces, pero sí se logró demostrar a través del análisis que esos objetos frontera, esos materiales diseñados para la intervención, fueron muy importantes para la participación docente en el proceso de formación continua. Y también la idea que es muy importante para el diseño de procesos de formación, que es que diseñar un objeto para un artefacto, para un proceso de intervención, para una intervención, es también diseñar participación. Y diseñar participación significa lograr que la gente aprenda. Entonces se debe trabajar muy cuidadosamente en ese diseño. Después, en este caso, las facilitadoras apoyaron mucho el proceso y ayudaron a que se mejorara el aprendizaje. Se desarrollaron normas sociales y normas sociomatemáticas en relación con cómo se hacen discusiones matemáticas, cómo hago discusiones argumentadas. En ese sentido se pudieron observar algunos cambios. Hay algunas ideas que son muy importantes desde la investigación previa, por ejemplo, la longitud de una intervención. Los procesos cortos de un día, de 2 días, de 2 horas no funcionan, o sea, no provocan ningún cambio en el trabajo docente. Y en este caso, los cambios observados en algunos casos sucedieron en la sesión número 12, lo cual demuestra la investigación, lo que dice la investigación previa con respecto a la importancia de desarrollar procesos que sean extensos y donde realmente se le dé mucho soporte a los docentes. La importancia de que haya un contenido matemático involucrado, después de que haya coherencia en todo el proceso, que no sean actividades aisladas, sino que se organice como un proceso continuo y que además se genere un aprendizaje activo de las personas participantes. Con respecto a la investigación, para este trabajo se combinaron 2 marcos teóricos y eso permitió analizar más profundamente todas las relaciones que sucedieron entre el grupo de docentes, pero también con los materiales. Y algunas limitaciones fueron la calidad de los videos, porque en algunos momentos el sonido no fue el mejor. Y después solo se analizaron las discusiones del grupo completo, lo cual limita un poco ese análisis de las trayectorias de aprendizaje que siguieron los docentes. Por último, creo que es importante decir que esta investigación fue realizada con el apoyo de muchas instituciones, por supuesto la Universidad de Costa Rica, pero también a través de una beca de Fulbright La SPAO, y también este proyecto en general, el proyecto grande, y yo como parte de él, fue financiado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos bajo ese número de financiamiento. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Maroto Vargas por su ponencia. Vamos a abrir entonces un espacio para comentarios y preguntas a todos los ponentes. Primero que nada, muchísimas gracias, compañeras, por sus presentaciones. Voy a proceder porque aquí en el YouTube hay algunas preguntas que nos han colgado, entonces yo me comprometí a que iba a hacer lectura de los comentarios y de las preguntas. Por ahí, Alexandra Salguero dice, esto es para Zuli, dice, con el uso imprescindible de las herramientas tecnológicas debido al fenómeno actual de la pandemia, ¿intuye usted que las TIC serán de ahora en adelante inexcusables en el ámbito escolar? Bueno, definitivamente, así como lo demostraron, digamos, el Estado de la Nación, la Dirección de Desarrollo de Recursos Tecnológicos del MEP, ¿verdad? El mismo Ministerio de Educación, cuando por ejemplo, cuando esta investigación se realizó, se pensó en las TICs, ¿verdad? Como una herramienta, debido también a la gran motivación que los estudiantes tenían por emplear estas estrategias de manera independiente, ¿verdad? Que de paso les ayudara a ellos a estudiar, ¿verdad? Existen diferentes estudios que, por ejemplo, han integrado lo que son las tecnologías de información y comunicación, pero específicamente
lo que es para el uso del estudiante como tal, para que él aprenda, se instruya, practique tanto en su hogar como dentro de la institución con las tecnologías, no se había integrado, digamos, de una manera estratégica, ¿verdad? Y curiosamente, ¿verdad? Terminado el estudio, sucede esto de la pandemia, entonces definitivamente es importante que tanto los docentes que han recibido diferentes capacitaciones, ¿verdad? Pero que también necesitan recibir capacitaciones con diferentes herramientas tecnológicas, los estudiantes también sepan utilizarlas, ¿verdad? Porque creo que esta pandemia lo que ha demostrado, ¿verdad? Es que no solo los docentes, sino también los estudiantes necesitan estas habilidades, ¿verdad? Para que ellos se sientan empoderados en su aprendizaje, deseen realizar lo que, deseen envolverse más en su educación, que creen esas experiencias de aprendizaje. Y así, del mismo modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a facilitar para el docente y para el estudiante, porque ambos se enriquecen de este conocimiento, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente yo considero que esta pandemia ha demostrado que es necesario que los estudiantes también desarrollen estas habilidades tecnológicas. Sí, Milagro Piñeiro le hace una pregunta que va muy en la misma línea. Dice, ¿cuál ha sido tu experiencia en la implementación del módulo este año? No sé si quieres ampliar un poco más. El módulo se expuso, digamos, a lo que fue la institución educativa y los estudiantes, por ejemplo, han hecho uso de las diferentes herramientas. Digamos, esto también sucede a raíz de experiencias también que yo como docente he tenido, ¿verdad? Y los estudiantes al inicio obviamente siempre genera cierta ansiedad, digamos, para los docentes y el estudiante. Cuando el estudiante, por ejemplo, se enfrenta con retos que desean, por ejemplo, realizar y no encuentran en su momento cómo, ¿verdad? Por eso es que el trabajo cooperativo, esta estrategia cooperativa es primordial, ¿verdad? Porque entre todos se enriquecen, ¿verdad? Entre todos se ayudan. Entonces, la herramienta ha facilitado mucho, digamos, por lo que es el docente, por ejemplo, porque ya todos los materiales están en línea, ¿verdad? En lo que es la página web. Y para el estudiante también. Y los padres, por ejemplo, los padres de familia quedan muy agradecidos porque para ellos es simplemente entrar a la página web y ahí está todo, ¿verdad? Entonces, la página, por ejemplo, tiene no solo las herramientas que se van a desarrollar durante la lección, sino que también cuenta con otros recursos que facilitan, ¿verdad?, el proceso para los estudiantes. Por ejemplo, existen videos tutoriales para las diferentes aplicaciones o, por ejemplo, la edición de video o la edición del audio. También existen tutoriales para cómo utilizar estas herramientas, bueno, lo que es la página web para el estudiante, también el tutorial para el desarrollo de la página web para lo que es el docente. Y además, digamos, cuentan con recursos, por ejemplo, si ellos no comprendieron bien lo que es la parte de gramática, entonces ahí en la página web también van a encontrar prácticas, ¿verdad?, sobre las diferentes temáticas, también sobre el vocabulario, las explicaciones. Entonces, en realidad, la página es muy completa en ese sentido, ¿verdad? Es importante, digamos, que cuando uno construye o diseña este tipo de herramientas tecnológicas, considerar todos esos factores, hacerlo lo más amigable posible, ¿verdad? Para que tanto el estudiante, padre de familia y docente puedan hacer uso de estas herramientas de una manera amigable, ¿verdad? Y que ayuda, ¿verdad?, a los docentes ayuda a los padres de familia, que hoy en día esta pandemia también ha revelado que con todas las cargas emocionales y laborales ¿verdad?, y todo el cambio de trabajo remoto que hemos experienciado, ¿verdad?, necesitamos que los estudiantes se empoderen y que los padres de familia de una u otra manera releguen esa responsabilidad que el estudiante tiene para su aprendizaje. Bueno, no sé si antes de pasar a hacer un cierre, quisiera también darle participación a la compañera Maricruz y a la compañera Patricia. En el caso de Maricruz, perdón, Magdalena, le voy a dar la palabra a Magdalena, que está levantando la mano. Está el micrófono, tienes que activar el micrófono. Muchas gracias, Maynor. Primero que todo, quiero agradecerles a las compañeras que han participado esta mañana,
a Maricruz, bueno, que he estado de cerca con su investigación, a la compañera Zuli Solórzano, a la doctora Patricia Amaroto, primero porque el programa de educación y ahora que está Minor coordinando este programa, tiene una gran necesidad de que se vaya acuerpando cada día más con investigaciones, y en estas exposiciones que hemos escuchado esta mañana vemos como todo el potencial que hay en el Departamento de Educación para presentar estas investigaciones con personas muy preparadas que pueden ofrecer mucho en beneficio de la educación, no solo en la región, sino en el país, en las diferentes áreas. El inglés, la matemática, primaria, bueno, en las distintas, yo soy del área de literatura, pues también pienso en didáctica de la literatura, que son posibilidades de proyectos que puedan enriquecer más lo que en este momento existe, y creo que ha sido un gran acierto del compañero Minor que haya invitado a las dos compañeras a participar, a Zuli y a Patricia Maroto en esta actividad de la mañana, y que hayamos tenido la oportunidad de conocer estas investigaciones tan importantes en estas áreas. Bueno, en el área de la matemática ya escuchamos es, nuevas metodologías, nuevas posibilidades de aprendizaje, y es toda una experiencia que ella ha obtenido por medio de su trabajo doctoral. En el caso de la compañera Zuli, igual, ¿verdad? Cómo utilizar esas tecnologías, pero realmente todo la base teórica que ella ha empleado, cómo lo ha venido explicando paso a paso, y cómo podemos ver que se genera, aunque no están los estudiantes ni conocemos sus testimonios, pero el interés de parte de ellos. Entonces es pensar en ese que es el que recibe el aprendizaje, que es el estudiante, y también pensar en el educador, que cada día necesita nuevas motivaciones, nuevos enfoques más integrales que le permitan ir aprovechando, por un lado, como decía doña Patricia, todas esas experiencias previas que ellos tienen, esos conocimientos, activarlos, pero al mismo tiempo ir creciendo para poder argumentar en cuanto al manejo de la matemática, en el caso de la matemática, que es un área bien difícil, y en el caso del inglés también, que les cuesta mucho a los estudiantes. Entonces yo me siento de verdad muy satisfecha de haberlas escuchado, y de nuevo darle las gracias a Minor por la organización de la actividad, y bueno, yo sé que la investigación a veces es compleja por los procesos, y yo en mi papel de coordinadora pues lo vivo, ¿verdad? Los procesos que implica la inscripción de un proyecto muchas veces es cansado, a veces 3 veces los ve la comisión de investigación, 3 veces los ven los pares académicos, pero los proyectos salen y se puede, digamos, inscribir. Entonces, esto lo digo porque cada día se va volviendo un poco más difícil el trámite ante la Vicerrectoría de Investigación y los trámites a lo interno, pero que sí es muy importante, digamos, el apoyar el programa y el desarrollar cada día más investigaciones para fortalecerlo. Bueno, de nuevo, las gracias. Y mañana es la segunda parte del programa, ¿verdad? Sí, me uno a las palabras de doña Magdalena y agradecerles a las compañeras que nos han presentado investigaciones tan interesantes. Maricruz, que está culminando su proyecto de investigación, y
también invitarles ¿verdad? Como lo mencioné al inicio, para que presentemos esos proyectos. Muchas ideas surgen y a veces no sabemos cómo plasmarlas. Bueno, a veces las ideas más sencillas son las más interesantes. Entonces nunca descartemos alguna idea que tengamos por ahí. Agradecerle también al compañero Minor por su noble gesto de acompañarnos esta mañana y dirigir la actividad. Y por supuesto que doña Magdalena, por su anuencia, ¿verdad? Y su gestión para dar a conocer un poco de lo que se hace en el Departamento de Educación, o bien, como en el caso de las personas invitadas, las investigaciones que se han desarrollado que tienen relación con la educación, que tienen un impacto directo con la formación de los futuros docentes y con los procesos futuros de enseñanza-aprendizaje en todo este reto que tenemos hoy en día y que se nos viene, ¿verdad? Minor, don Francisco dejó una disculpa porque él casi nos acompañó toda la mañana. Sí. Solo al final ya se retiró. ¿Quiere la ley usted? Sí, dice, bueno, don Francisco indica, me disculpo, me debo retirar, más bien agradecerle a él que estuvo con nosotros toda la mañana, y eso es importante. Y quiero indicarles que por ahí subí un link que es una pequeña evaluación de la actividad y que mañana también se las haremos llegar para que eso nos sirva de insumos para mejorar las actividades futuras. No sé si queremos añadir algún otro comentario, no sé si había alguna otra pregunta para las compañeras y compañeros, las compañeras, perdón, que presentaron sus investigaciones. No sé, Minor, si quiere hacer una breve cierre. Minor, por aquí dice en el chat Ausi Vargas, felicito a las compañeras que compartieron sus proyectos, excelentes aportes. También agradezco a las instancias que hacen posibles las jornadas de investigación. Muchas gracias por el comentario. Entonces, Auxi Vargas, creo que concluiríamos entonces lo correspondiente a esta mañana, y de una vez los invitamos y las invitamos a que estén acompañándonos mañana a partir de las 9 de la mañana con la presentación de otros proyectos de investigación que se realizan en este programa Perspectivas y Retos de la Educación en la región de Occidente. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Por ahí don Alfredo Villalobos sube un pequeñito comentario en el YouTube e indica, bueno, en general, pero para las investigaciones presentadas, que son investigaciones de muy buena calidad y muy pertinentes. Así que muchas gracias a don Alfredo también. Y por supuesto que muchas gracias a todos y todas los que han estado presentes hoy por acá.